podcast y videopodcast eMarketer Social están patrocinados por SiteGround. Buenas, de nuevo estoy aquí otra semana más contigo y esta semana con un invitado. Mi invitado es Nacho Caballero. Nacho Caballero lo que hace es que te ayuda a clarificar tu mensaje para que, conectes con tus clientes y obtener unos mejores resultados, ¿no? Por lo tanto, eso actualmente, el nombre inglés, porque a mí no me gusta, ¿no? Es copywriting. Otros en castellano utilizan, persuasivo. Son cosas que a mí no me gustan. Me gusta definir lo que hace la persona y esto es lo que hace Nacho, aparte de libros, que ya luego hablaremos de esto. En primer lugar, como siempre, voy a saludar a Nacho. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estamos? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Tony. ¿Cómo estás? Encantado. Bueno, yo no muy bien porque he perdido la vista. No sé si cuando ya salga este episodio ya estaré operado, pero del ojo izquierdo y resulta que tengo una catarata que me tendrán que operar. Lo importante Bueno, aquí no es cómo estoy yo, es que estamos los dos bien, que nos estamos viendo, que ¿no? Hombre, lógico, los años van avanzando, ¿no? Bueno, sí. Nacho, como sabes, aquí te traigo como persona emprendedora. Y como el objetivo de este podcast, que también se publica en vídeo, lógicamente, para que te conozcan personalmente, bueno, de manera virtual, no solo la voz, ¿no? Es dar a conocer tu historia, tu biografía y tu proceso hasta llegar a emprender y al final ya hablaremos de definitivamente a lo que te dedicas, qué es lo que haces, qué te diferencia de los demás y esto. Así que comencemos, Nacho, pues con tu historia, con tu biografía. Bueno, pues a ver, yo crecí en Leganés, que es una ciudad dormitorio muy cerquita de Madrid, aquí en España. Lo digo para la gente que se ubique, la gente de fuera también. Y bueno, la verdad es que una familia humilde, una familia muy normal, un barrio de los de antes, que tenías varias madres, ¿no? Que te podían dar de merendar si la tuya no estaba, con un tropecientos amigos, una media de 3 hijos por familia, pues imagínate, eran 12 portales. Bueno, una jauría de chavales. Teníamos pandilla de los mayores, de los pequeños y demás. Entonces, bueno, lo que me empezó a diferenciar, Tony, fue, bueno, yo nací con los pies planos, bastante cabezón, y eso me marcó. Llamamos acoso Bullying escolar. ahora actualmente, ¿no? Sí, yo tenía mi propia canción cuando iba a segundo de GB, con 6 años o 7, me insultaban y tal, pero bueno, la verdad es que eso lo compensaba, pues tanto mi familia como mis amigos, la pandilla de mi barrio. Siempre me sentí muy querido, crecí muy feliz. Lo que pasa es que hice cosas que eran un poco distintas. Y esas cosas son, por ejemplo, a los 5 o 6 años, mis padres me llevan a una boda y yo me subo a contar chistes en esa boda, Tony. En vez de estarme Caray. quieto, me subo a contar chistes de tartaja, imagínate, ¿no? Que hoy sería pues fiscalía prácticamente. Meterte con alguien, bueno, en aquella época se contaban esos chistes tipo Arévalo y la gente se lo pasó súper bien. Te cuento esto porque luego tendrá un Sí, sentido. sí, no, es lógico. Además es de lo que se trata, que tú te conozcan toda tu historia. Y ese Eso fue el es. principio. Esa fue la primera vez que me subí a un escenario a hablar en público y eso, vamos, ahora veréis que tiene todo su significado. Luego, el segundo hito importante fue que tuve a mi profesor Keating, o Capitán mi Capitán, del Club de los Poetas Muertos. Él se llamaba Manolo, lo tuve en tercer y cuarto de GB. Y este profesor, pues fue el que me animó a escribir. El que tenía una asignatura que se inventó que se llamaba Texto Libre y teníamos 2 horas Caray. allí para contar, para escribir lo que quisieras en casa y lo leías Madre delante de mía, en tus esos compañeros. años eso era innovador y mucha gente no estaría de acuerdo con ello, ¿no? Porque Bueno, ahora también sería de fiscalía. Seguramente los padres le lincharían vivo por perder 2 horas de clase leyendo chorradas, lo que dirían ahora muchos, ¿no? Pero bueno, él era un convencido de la lectoescritura, de la importancia que tenía en esa edad. Y bueno, aquí empiezan mis penurias amorosas. Entonces, a mí me gustaba una chica de clase y yo me inventé una historia que se llamaba 33 y uno más. Estaba basado en un hermano pequeño que tenía esta chica. Y yo me inventé una temporada, pero por capítulos, pero eso gustó tanto, Tony,
que la gente me pidió más y yo hice la Y, segunda temporada. y Fue la eso en primera vez. EGB, ¿cuántos años tenías cuando Pues hiciste 7, eso? 8 años tenía, aproximadamente 8 o quizá 9. Llegaría como mucho a 9. Madre Y es mía. que además, Tony, este profesor tan especial, jamás nos mandó deberes para casa. Yo dejaba la cartera en el colegio, Muy bien, sí, no señor. te digo que la recogiese a final de curso, pero a lo mejor para llevármela en Navidad o en vacaciones. Pero yo iba sin cartera al Es que cole. es un error eso de mandarle a los críos deberes. Yo creo que más que nada a los padres quieren y fuerzan un poco eso para tener a los niños entretenidos mientras ellos quedan libres para hacer cualquier otra cosa. Pero creo No, que eso es malo. es mientras los chavales tienen deberes para casa, los padres se llevan el trabajo a casa. Entonces, un adulto que ha tenido deberes para casa ve normal llevarse el trabajo a casa. Pero no es lo mismo. No tiene nada que ver. Pero forma parte del mismo modelo nocivo y Sí, tóxico. eso sí, es verdad. Tenemos 6 o 7 horas de lucidez mental al día, algunos menos, ¿vale? ¿Qué sentido tiene hacer trabajar a alguien 8, 10, 12 horas a máximo rendimiento? Eso no tiene ni pie ni cabeza. No. Entonces, el mismo profesor que me despertó la creatividad y que la impulsó, fue el mismo que no me mandaba deberes para casa. O sea, es que todo cuadra. O sea, era un genio. Bueno, sigue siendo un genio porque además me reencontré con él hace 4 años en un evento que dio origen a uno de mis libros que tú has escuchado. Y me reencontré con él en ese evento en el que daba esa charla, ese día. O sea que sigo teniendo contacto con él y la verdad es que es una gran aportación. Y la otra, Tony, que te iba a decir fue que yo jugaba mucho al fútbol con mis amigos, pero no era, primero, no era muy bueno y segundo, yo nunca estuve en un equipo de fútbol de estos de ir a jugar al barro a las 7 de la mañana un domingo. Nunca estuve en un equipo de esos, ¿vale? Y me apunté a piano con 9 años. Quise Ujú. estudiar piano. Se lo pedí yo a mis padres. Otra rareza frente a los tiempos que corren ahora, que son los padres los que les hacen una agenda de ministros a los hijos. Fui yo el que le dijo a mi madre, mamá, quiero estudiar piano. Además de los estudios, que porque lógicamente tú continuarías estudiando, ¿no? La Y EGB y claro, demás. sí, sí, sí. Yo seguí ahí con mis matemáticas, sudando tinta china y luego me metí en piano con 9 años. Estuve hasta 2000, hasta el 90, bueno, como 7, 8 años, hasta los 17 años estuve estudiando piano. Y como digo yo, lo toqué bien una tarde. A ver, lo toqué bien una tarde significa que solamente una tarde me sentí realmente poderoso frente al piano. Cualquiera que haya estudiado un instrumento sabe lo que significa esto. Y pasó algo muy importante ahí, Tony. Con 10, 11 años, enfrentarte a un examen de piano, eso era una tensión tan brutal. Sí. Tenías ahí un cacharro bueno, un cacharro, un piano que era madera, hierro y tú. Y tenías 12 partituras, que te tocaba una por sorteo, otra la elegías tú, había otra que era obligatoria. Ese estrés con esa edad, además estaba todo oscuro menos la zona del piano y los tres Ostras, y 12 profesores. partituras, eso sería un par de horas, por lo menos, ¿no? No, te tocaba una por sorteo, otra era obligatoria para todos, otra la elegías tú más o menos, o la elegía tu profesor. De las 12 tocabas tres o cuatro. Ah, vale, vale. Una tensión que eso, como Sí. digo yo, elevó el listón de mi osadía. Es decir, a partir de haber estudiado piano, los retos que me vinieron a mi vida después me parecían más asequibles. Porque mi mente los comparaba. Digo, ¿esto asusta más o menos que un examen de piano con 10 años? Y casi siempre salía menos. Hombre, a ver, Bueno, lógico. yo creo que siempre ha salido menos Lógico. hasta la fecha. Bueno, quizá lo de ser padre lo supera, Pero es distinto ser pero padre. es distinto, sí, 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 sí. Y eso fue conformando un carácter que me distinguía, o sea, tocar el piano, aparte de que está en aquella época, los 80 estaba lleno de gente sin socializar, es decir, los estudiantes de música de aquella época ahora es otra historia. Mm. Está mucho más gamificado, mucho más democratizado el estudiar un instrumento Sí, a eso te iba través a de... decir, porque en los años 80 no todo el mundo podía estudiar piano, ¿no? O estudiar cualquier, que no solamente el piano, porque el piano es uno de los instrumentos más difíciles, ¿no? Quiero decir, dedicarse a la música y ir a aprender a estudiar, porque las clases son particulares y cuestan pasta, ¿no? Sí, yo en eso mis padres hicieron un enorme sacrificio, Y tanto, especialmente mi madre. Mi madre me y tanto. acompañaba al Conservatorio de Getafe, estando embarazada de mi hermana Ana, que nació en el 86, yo empecé en el 84 a estudiar piano, y ella corriendo al autobús, estando embarazada de mi hermana Ana. Y el 7, esto es muy enfermizo lo que te voy a contar, Tony, el 7 de febrero de 1987 me trajeron el piano a casa.
Ah, Creo que fue sábado, si no me falla la memoria, lo tendría que mirar, pero estaba todo, sí, creo que era sábado. Estaba todo el barrio allí viendo cómo me traía. Tú imagínate un barrio como el de Manolito Gafotas, sí, pues que llega un piano, pero un piano, no un piano de cola, era un piano de pared, sí. vertical, ¿vale? Pero que era un aparato serio. Y aquello fue un acontecimiento y lo llevaban a mi casa, ¿sabes? O sea, y creo que eran 100.000 pesetas de la época. O sea, es un sacrificio, como bien dices, tremendo, ¿no? Por Tremendo, parte de mis claro. padres. Pero bueno, o sea, no solamente esa tarde que te he dicho, pero yo tocando el piano he sentido cosas que no creeríais, como decía el otro, ¿sabes? O sea Bueno, que. Y luego otra parte muy importante de mi infancia, y yo creo que con esto termino esta etapa, fue el cine. El cine, mi padre y el cine, y el vídeo VHS que llegó en el 84. En la Navidad del 84, pues en noviembre del 84, tengo una memoria escorosa por el perímetro craneal, en noviembre del 84 me apunté a piano y en diciembre esa Navidad llegó el VHS, el vídeo VHS. sí. Para el que no lo sepa, eran cintas que se metían y Cintas. veías películas en casa. Y el amor por el cine me lo inculcó mi padre. ¿Un Sí, sí. género en concreto o el cine en general? A mi padre le encantaba todo lo que tuviese que ver con Clint Eastwood en todos sus formatos, de Spaghetti Western a Firefox, Firefox, no sé, el navegador es una película. No, ya lo sé Harry el porque Sucio, yo de esa época también veía esas El películas. final de la cuenta atrás, El Coloso en llamas, todo eso le encantaba a mi padre. O sea, el cine negro le gustaba mucho. Y Paul Newman, todos estos, Robert Redford, Brubaker, me acuerdo yo de la peli de Brubaker. Sí, Las he sí, sí. visto todas también. O sea, es que me encantan. Pero yo también he pasado, claro, yo soy mayor que tú, ¿no? También he visto nacer todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Ay, bueno, que funcionaban con cintas de cassette, que era lo que El el Wallman, VHF, Wallman, el el VHS, Wallman. pero en pequeñito, ¿no? Cintas que Sí, enrollábamos con el bolígrafo Bic, ¿no? eso es. Después ya de mayor vino, efectivamente, después de la televisión, ya muchos años después, bueno, sí, bastantes años después, porque la televisión yo la vi, la empecé a ver en el 60 y algo, ¿no? Y claro, el vídeo salió en el 80 y tantos, exacto, tú lo has dicho, ¿no? Y era Ujú. VHS. Y eso ha ido evolucionando hasta lo que hay hoy, que ya con las televisiones privadas y las textos de promoción y eso no se utilizan, que eran los CDs, ¿no? Que veían las películas ya en CD. Bueno, vamos a continuar con tu historia, Nacho. Bueno, pues básicamente en los estudios yo era de notable, mi hermano de sobresaliente, jamás le vi estudiar, yo sin embargo sudaba para alcanzar el notable. Mi hermano siempre ha sido es Hombre, es dos que años. tú tenías que compaginar los estudios con el piano, ¿no? Sí, Entonces, eso sí es claro, verdad, eso es verdad, eso no es verdad. fastidies, ya se Pero ve. no, 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 no es verdad, Tony, no es verdad, porque te digo una cosa, esto, que no lo escuchen mis hijos de momento. Eh, yo siempre pensé que había algo mejor que hacer que, que apretar tanto como para sabértelo a la perfección. O sea, siempre había algo mejor que hacer que estudiar para la matrícula o para el sobresaliente, sí Por conseguí, por supuesto. supuesto. Mm. Pero siempre había algo mejor que hacer que meterle tanta caña a ese tema. Y lamentablemente, pues el tiempo me ha dado la razón. Quiero decir, Es que es verdad. ahora te contaré, pero yo he estado delante de becarios que me han traído su expediente académico y digo, pues bueno, Me parece bien. Guárdatelo en el bolsillo. A ver, guárdatelo, pues si vas a un concurso de la tele de preguntas y respuestas, pues a lo mejor te sirve, pero para que estés en una oficina y de repente haya un apagón o una inundación y tengas que sacar el trabajo adelante, te va a servir muy poco. Ahora te lo cuento si quieres. de nada. Sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea, te va a servir de poco. No, esa frase que odio con toda mi alma, que es la de, no, el único defecto que tengo es que soy muy perfeccionista. Digo, mira, el perfeccionismo ese extremo te lo considero, va a puntuar como carencia, Claro. porque suele ser gente muy rígida, gente muy poco resiliente, que se agobia con dos de pipas. Mejor hecho que perfecto. Es Claro. uno de mis mantras es mejor hecho que perfecto. Mejor hecho con un notable que ir a por un 10 en todo.
por porque supuesto. vas a hacer más cosas en la vida y vas a avanzar en la vida. Esto es un mensaje para emprendedores que nos Yo creo escuchan. que la persona normal es perfecta de por sí, no dice yo soy muy perfecto. A ver, normalmente cuando uno hace algo, por lo menos yo, cuando hago algo, siempre intento hacerlo bien y siempre lo hago bien, ¿no? Lógicamente, hay quien lo hace mejor, pero a mí eso no me preocupa. A mí, yo simplemente con hacerlo bien me conformo. O sea, Una entrevista que le hizo Risto Mejida a los Hombres G, que por supuesto fueron ídolos de mi época. y de la mía. Son, son mi banda sonora, los Hombres G. Les hizo una entrevista y ellos decían que sentían complejo cuando triunfaron y arrasaron, porque bueno, aunque le pese a alguien, era como la versión Beatles Sí, en español, ¿no? totalmente. Y ahí están, 40 años Pero es después, que siguen. eso suele pasar y en el emprendimiento igual a cualquier persona que lo que busca es hacer las cosas bien. Cuando tú haces las cosas bien, hay algún momento que resulta que has sido el que mejor las has hecho. Ahora, si tú no te preocupas de nada, sino simplemente, bueno, hacerlo y ahí está hecho, pues no, eso no te va a llevar a ninguna parte. Ahora, si tú eres constante y siempre haces las cosas bien, habrá cosas porque yo hablo siempre bajo mi propia experiencia. No critico a nadie, no, pero hablo bajo mi propia experiencia. Si tú haces las cosas bien, siempre va a haber algo de lo que haces que resulta que vas a ser o el que mejor lo ha hecho o el primero. Siempre. Sí, 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 yo en la perseverancia, o sea, cuando hagas cualquier cosa, te vas a ir dando cuenta que en la parrilla de salida hay un montón de gente haciendo lo mismo, pero si sigues haciéndolo, empieza a desaparecer gente. Eso es lo que yo hago, que nunca miro la parrilla de salida. O sea, yo, por ejemplo, mira, practicaba un gran fondo y corría maratones, ¿no? Iba a carreras y eso. Yo nunca buscaba el quedar el primero, nunca, sino simplemente participar, participar. Y, bueno, ir mejorando yo poco a poco tiempos, ¿no? Para eso, entrenas y demás. Pero nunca, nunca es lo que tú dices, ¿no? Hay una parrilla de salida. Pero a mí me daba exactamente igual la parrilla de salida. Yo primero participaba, colaboras con eso y estás difundiendo y haciendo que la gente, influyendo en la gente para que haga actividad física, ¿no? Y mi Ujú. objetivo era simplemente mejorarme yo, o sea, hacer las cosas bien. ¿No? Era consciente de que yo no era un profesional, estaba federado, ¿no? Pero yo como los profesionales son los profesionales y yo estoy ahí por el tema este de hacerlo bien y mejorar yo, pero nada más. Es que, Claro. Bueno, pues lo que te quería contar, que le decían que tenían complejo porque había músicos mucho mejores que ellos y que no triunfaban tanto. Entonces llegaron a la conclusión de que ellos eran no eran los mejores, pero eran los adecuados correcto, para su correcto, época. exacto. Y eso me encantó. No se puede negar que David Summers es una máquina de hacer canciones a su estilo, Total. pero es una máquina de hacer canciones. Sí, Yo sí, me leí sí. un libro suyo que es más interesante por dentro que lo que pueda parecer por fuera. No recuerdo ahora el título, me lo regaló mi chica. Y habla, pero un obseso de. Porque cuando los hombres G se separaron, que estuvieron 10 años separados, él siguió Sí, yo sí. sacando discos. Es un gran compositor, escribe Sí. para otros cantantes y demás y sigue O haciéndolo, sea, claro. o sea, y eso es lo de las 10.000 horas, pero de sobra. Y ahí Sí, siguen, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, sí que lo que te decía, que yo siempre fui el del notable, mi hermano el del sobresaliente, mi hermano hizo Teleco, luego lo dejó, y yo me metí en ciencias políticas, porque me faltó una décima para periodismo, que es lo que yo quería hacer. Pero ahora, visto el paño, no sé, bueno, me da un poco igual, ¿no? Las dos me parecen igual, un poco de inservibles. Pero bueno, a lo que voy es que con 20 años, Tony, como decía Gila, estaba yo matando tan calentito, estaba yo estudiando ciencias políticas tan calentito, y resulta que una conocida de mi madre me llama para hacer una sustitución en una empresa de comunicación. Bueno, empecé de chico de los recados con. La primera vez fue con 16 años y luego al verano siguiente con 17 estuve 2 meses y medio en una agencia de comunicación de chico de los recados por las tardes en verano. sí, por las mañanas en la universidad y por las tardes de recado. Bueno, tenía vacaciones en verano, entonces recuerdo que en el 92 justo dejé el piano, se lo dije a mi madre llorando en la cocina, me acuerdo perfectamente. Y ese verano empecé a trabajar ahí, bueno, pues cogiendo el teléfono, vi por primera vez un Mac en el 92.
Y estuve ahí trabajando y tal. Y luego, al poco tiempo, entré en el mundo del clipping. En el 93, con 18 años, estuve dirigiendo una empresa de clipping que al año fue absorbida por otra. Bueno, no del clipping, por aclarar. Sí. En aquella época no había Eso te iba internet. a decir, que aclares lo que es el clipping, El porque clipping es que había 500, 200 periódicos aproximadamente que revisar todos los días y unas 500 revistas al mes que había que revisar también. Entonces se revisaban a mano y tú buscabas cosas sobre Adidas, sobre Nike, sobre Telefónica, sobre, yo qué sé, la empresa que fuera, ¿de acuerdo? Y tú hacías un dossier con recortes de esas noticias que habían aparecido y se lo enviabas al cliente, ¿vale? O lo que ahora sería la escucha en medios sociales o la escucha activa de medios, ¿vale? Pues en aquella época era con pegamento, con tijera, con un cúter, o sea, tremendo, ¿vale? Pero en realidad eso siempre ha existido. Una sí. empresa quiere comunicarle algo a la sociedad, envía una nota de prensa y hay una empresa de clipping que recoge la repercusión de todo eso. Bueno, ¿Terminaste la como carrera, Nacho? no, no la terminé, no la terminé. Luego la completé más adelante, pero en ese momento Sí, eh, dejaste la universidad y te pusiste. salta por los aires, o sea, estuve compaginándolo bien hasta que me llaman para montar una empresa desde cero, de Mm. clipping. Esta vez un proyecto más serio, ¿no? Esto era el 96, yo tenía 21 años. Hasta ese momento llevaba bien compaginado todo, incluso me saqué el carnet sin ponerme el cinturón de seguridad. Y en ese momento salta todo por los aires, porque eso es, era emprender, bueno, emprender no, porque no era mi dinero, pero sí era dejarlo todo y una empresa desde ponerle el nombre, tenía la experiencia, ponerle Sí, el una empresa nombre, que tú ibas a dirigir, pero estabas trabajando para otros, digamos, que era lo. exacto, me ficharon y me dijeron, oye, ¿cómo la llamamos? Tal, ¿cómo lo hacemos? Todo, buscar oficina, o sea, poner en marcha, lo que es poner en marcha una empresa. Eso fue un MBA, pero sin clases teóricas. Era solo Y práctica. tanto, y tanto. Y esto con 21 años. Y en aquella época el mantra, como bien sabes, era, no, hijo mío, tú terminas los estudios y luego ya si eso trabajas. Sí. Sí, en aquella época me pareció un planteamiento erróneo, los trenes pasan cuando pasan y me lo sigue pareciendo. O sea, quiero decir, mi hijo tiene 8 años, Oliver, Alma tiene 6. Y mi hijo ya está ganando dinero con un libro publicado en Amazon. Y yo le hago consciente de que de vez en cuando le llega dinero por sus ventas. O sea, quiero que la relación con el dinero, con el emprendimiento, que por favor que no aspiren a ser, con todo el cariño del mundo, que no aspiren a ser funcionarios en un trabajo alienante para ellos. Entonces, pero en aquella época era eso. Yo Sí. tenía que haber rechazado ese trabajo y haber terminado la universidad porque era lo primero, pero no lo hice. Y estuve 20 años dirigiendo esa empresa. Y si Como hubieras te puedes terminado la imaginar, carrera, te habrías encontrado que no habrías encontrado trabajo de la carrera que habías hecho. sobre todo si llegábamos a saber qué hace un politólogo, ¿vale? Claro. Aparte de meterse o en política o ir a quién quiere ser millonario, ¿no? A contestar preguntas de distinta índole, ¿no? De cultura general. Pero bueno, la cuestión es que estuve 20 años en esa empresa y por supuesto ahí construí toda una vida. Me compré una casa, luego alquilé esa casa, gracias a ese alquiler vivo hace 15 años donde quiero vivir, me compré mi primer coche de segunda mano, mi primer coche nuevo, luego otro coche. Tuve relaciones de pareja, dos de ellas surgieron allí en el trabajo, o sea, toda una vida entera en ese, de los 20, 21 a 41 estuve en esa empresa que aprendí muchísimo, saqué muchos aprendizajes bueno, que recogí muchos de ellos en un libro que te llegará en unos días, que se llama Escuchar, Detectar, Ayudar, y ahí recojo muchos aprendizajes sobre los jefes, sobre los becarios, sobre la conciliación, el hecho de bueno, al principio de que tú te vas a tu casa, has entrado a las 6 de la mañana, te vas a las 5 a tu casa de la tarde y al día siguiente te encuentras un post-it que ponía el jefe llamó a las 5:30 y no estabas. Chantajes emocionales. Yo viví de todo ahí. Exacto. Bueno, por cierto, quien quiera saberlo y conocer esta historia completa, está en otro en el primer, ese fue el primer libro que publicaste, me parece, ¿no? Sí, bueno, tuve uno en 2014 que era una recopilación de artículos que publiqué Sí, en prensa, exacto, sí.
que se llama Luego decís que digo, pero el biográfico, el que cuenta mi vida, digamos un tráiler sobre mi vida, mucho de lo que estoy contando aquí se llama No soy el típico. Exacto, ¿eh? Sí. Recomiendo porque, bueno, yo lo estoy escuchando y es una pasada. O sea, vais a conocer de verdad, ¿eh? Ese trayecto de 20 años que acaba de comentar ahora Nacho, que hay cosas muy interesantes y vais a aprender mucho. No ocupa mucho, ¿eh? Pero vais a aprender mucho de esa experiencia de Nacho de esos 20 años. Bueno, vamos a ver, Nacho, ya te conocemos, tu historia, por cierto, pero muy interesante. ¿Eh? Pasaste por el tema de, primero como todo, bueno, la gran mayoría de críos, porque a mí también me pasó con las orejas, ¿no? Tú tuviste la suerte de tener tu grupo de amigos, joven ya, empezaste con el piano, tus estudios y demás. Vamos ahora, luego el final de la historia son estos 20 años, ¿no? Dirigiendo una empresa, ¿no? O sea, trabajando por cuenta ajena, pero en cierta forma, por eso recomiendo que compréis el libro o el audiolibro o el ebook, me da exactamente igual, ¿no? Que ahí lo explica el todo. En cierta forma, aunque trabajabas para otro, eras tú el que, o sea, tú habías emprendido porque todo salía de ti, ¿no? Vamos Sí. ahora, ¿en qué momento, Nacho, te diste cuenta de que, bueno, que había otra manera? ¿Eh? Porque yo sé que lo pasaste mal en una parte de esa época, eh, que te diste cuenta o te pusiste a averiguar de que había otra forma, que había otra salida, ¿no? Y esa salida era el emprendimiento. ¿Cómo lo descubriste? ¿Fue a través de alguien? Al Sí. emprendimiento online me refiero, porque tú has sido emprendedor desde tus orígenes. Me pasa lo que a mí, ¿no? Me Desde que me refiero. subí al escenario, Exacto, emprendí y salí de mi zona de confort. exacto. Y era la mesa con mis padres en esa boda con 6 años Correcto. o con Entonces me 5. refiero hablando ya de marketing digital, ¿no? ¿En qué momento dijiste, bueno, yo puedo ayudar a que otras personas no pasen por lo que yo he pasado y creen su propio proyecto y puedan llegar a alcanzar el éxito con él? ¿Cuándo te sucedió eso? ¿Qué es lo que te hizo cambiar ese chip por segunda vez? Porque tú ya Sí, habías sí, sí, descubierto sí. de que trabajar para otros no, pero te metiste a trabajar para otros sin darte cuenta. Podcast y videopodcast e-marketer social están patrocinados por SiteGround. Sí, sí, sí. No, A ver, esto fue por amor. Yo cuando llevaba 10 años en esta empresa de clipping, en la que estuve 20, de los 20 a los 30 yo me reencuentro con el amor de mi vida. El primer amor que yo tuve en la adolescencia. Entonces, ahí lo que pasa es que yo la hago reír, Tony, porque yo nunca he sido guapo. Bueno, he ido a mejor porque el origen era una basura. Sí. Entonces, yo he ido a mejor cuando he ido creciendo, pero porque el punto de partida era lamentable. Bueno, dicho esto, yo la enamoro haciéndola reír. De esto hace ya, pues eso, 17 años. Madre mía. Entonces, la enamoro haciéndola reír, te hablo del año 2008. En 2009 ella me dice, esto se lo tienes que contar a la gente, mis batallitas de la plaza, de Leganés, mi infancia, anécdotas. Dice, esto se lo tienes que contar a la gente. Total, que me apunto a un curso de monólogos en 2008. Conozco a un compañero, Santi, que fumaba muchos porros y me lió para debutar en San Valentín de 2009. Y aquí viene el marketing online, ¿vale? Llevamos a 50 personas cada uno arrastradas, obligadas. Lo típico, vamos a acompañar a estos por Marketing si de se... guerrilla. Sí, sí, por si se estrellan, vamos a apoyarles y vamos a venir. Bueno, estuvimos en el local de un narcotraficante en la calle Hermosilla. Esto lo subimos después, ¿vale? Lo del narcotraficante, pero bueno, allí no hubo una redada de casualidad. Total, que hicimos un show los dos, cada uno con su texto, y se partieron de risa, Tony. Tengo esa grabación todavía original. Se partieron de risa. Lo grabamos en una cámara, no, no había móviles con cámara como para Sí, grabar eso, era cámara de estas de coger así. Y, y aquí viene lo importante para los emprendedores, allí no había parálisis por análisis. Grabamos eso, la gente se partió de risa, que no hay mejor marketing que si haces monólogos de humor, la risa atronadora de tu público. sí. Y a la semana abrimos un canal en YouTube en 2009, que todavía sigue abierto. Y acto seguido tostamos el CD y se lo enviamos directamente a Paramount Comedy.
O sea, nosotros directamente fuimos a por Moby Dick. ¿Dónde está Moby Dick? A por él. Y nos llamaron y mi amigo se fue a Alemania a trabajar y yo firmé con Paramount Comedy a las primeras de cambio. O sea, hazlo. Mejor hecho que perfecto. Les encantó la grabación y yo estuve trabajando con Paramount Comedy durante al año siguiente, creo que debuté en Joy Slava y bueno, luego estuve actuando en un montón de sitios, en los mejores locales, Chocita del Loro, Joy Slava, el Alfonso XIII de Sevilla, el Hotel Arts en Barcelona, donde te puedas imaginar, y descubrí un océano azul, que esto es muy interesante para los emprendedores, que no era el circuito de monólogos del Club de la Comedia, que eran los monólogos personalizados. Entonces yo empecé a personalizar monólogos para eventos particulares y de empresa, que es donde viene el cambio Sí. evolutivo que me lleva a la situación actual, ¿no? Entonces, en esos monólogos de empresa, pues al principio, recuerdo una Navidad que tuve 7, 8 monólogos en una semana, entonces yo amenizaba las cenas de empresa de Navidad, lo cual no deja de ser un poco Vietnam, porque ahí te puedes encontrar de todo. Gente que odia al jefe, gente que te odia a ti porque vienes de parte del jefe, bueno, tremendo. Pero me acostumbré, empecé a coger músculo ahí, a construir historias personalizadas para mis clientes. Es verdad que yo tenía mi base de humor, mi texto base, pero luego siempre en cada actuación había una adaptación a la historia del cliente. O sea que Y esto lo empezaste a hacer estando todavía trabajando. todavía en mi trabajo aburrido de clipping, el que ningún niño anhela cuando es pequeño. Madre mía. Los estuve combinando durante un tiempo, pues hasta de 2009 a 2016. Ujú. Porque lo que pasa aquí, y bueno, te hago un pequeño inciso, nace Oliver en 2014, empiezan las tensiones laborales, porque claro, un jefe casposillo piensa que si tienes un hijo te tiene cogido por allí y que no te vas a menear. A mí me pasó al contrario. Entonces, nace Oliver en 2014, empieza a pedir ciertos derechos a los que tenía derecho sin más. No era ser un tío conflictivo ni nada de eso, que es lo que le suele pasar a la gente cuando hace esto. Y luego nace Alma. Yo con Oliver pedí 15 días de vacaciones más mi permiso de paternidad completo. Eso no gustó en la empresa. Con Alma hice lo mismo y además pedí la hora de lactancia. Pues ¿para qué queremos más? ¿Vale? Total, que al final un burofax me despidieron a finales de 2016 después de toda una vida entregada al proyecto de otro. Y en ese momento los monólogos personalizados, todo lo que hacía en temas de empresa, que ya empezaba a hacer temas de formación en empresa, pasa de ser el plan B al ser el plan A. O sea, O sea, te no fue un... tuviste que dar de alta como autónomo, ¿no? Me imagino, porque claro, Exacto, ya tendrías que facturar. exacto. Lo que pasa es que yo venía, un padre camarero, una madre costurera, mi mentalidad empresarial era cero. Yo no sabía ni separar el IVA, Tony. Entonces, yo estuve, bueno, costó mucho salir adelante con un emprendimiento. Bueno, lo que pasa es que también, esto es un consejo para la gente que tiene un trabajo que no le llena, pues que intente validar un poco lo que el plan B lo intente validar un poco. Yo lo Antes. tenía muy Sí, validado. sí. Otra cosa es sostenerte solo con eso, que eso es lo que realmente cuesta. Y es aquí donde aparece el interés mío por el marketing y las ventas. Sobre todo, le metí mucha caña a partir de la pandemia, de que nos confinaran. Descubrir como emprendedor que por muy bueno que creas que es tu producto o tu servicio, no lo vas a vender si no tienes un buen marketing y venta. Total. Eso, vamos, o si no lo ves así, tienes un problema grave o tienes un gasto que tienes que delegar en otro. Alguien te lo tiene que hacer si no lo haces tú. Y ahí viene mi pasión por las ventas y por el marketing. Entonces ahora lo que hago es, mediante la escritura, ayuda a mis clientes, como decías tú al principio, una metodología que ya sé que lo odian los anglicismos, se llama StoryBrand, y ayudo a mis clientes a clarificar su mensaje, a coger su página web, a ver qué textos tiene y ver lo que se puede mejorar ahí en emails, en campañas de comunicación, notas de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo odio los anglismos, es una de estos, pues claro, yo no sé inglés, pero no dejo de entender que, a ver, que el inglés es el idioma comercial, igual que el francés es el idioma del amor, ¿no? El Sí. inglés es el idioma comercial. Lo que me sabe mal no es el tema de los anglismos, lo que me sabe mal es que el idioma castellano, no español, porque para mí español también es el catalán, porque es idioma oficial en Ujú. España, en Cataluña, pero es un idioma español, ¿no? Quiero decir por esto que tenemos un diccionario o una Real Academia
de lengua, y que resulta que ahí estamos metiendo constantemente palabras en inglés. A Ujú. ver, eso es lo que a mí no me gusta personalmente, pero no dejo de entender que nosotros descubrimos América, pero en el tema de ventas y ventas online o marketing online, estamos a años luz del mercado anglo. Entonces, claro, todo lo que nos encontramos, pues son anglismos y lo entiendo perfectamente, ¿eh? No me Sí, sí, gusta, pero lógicamente me he tenido que adaptar. claro. No, no, está claro. Bueno, la cuestión es esa, que al final los monólogos han evolucionado en eso. Luego he sacado, como ya hemos comentado, total tengo 7 libros, 6 de ellos autopublicados en Amazon, que forman parte de formaciones, de charlas. Yo les recomiendo a porque también mentorizo a alguna persona para publicar en Amazon, que cuando tengan una buena charla, que miren el PowerPoint de esa charla, probablemente es el índice de su libro. O Mm. un buen post que tengas posicionado en tu página web, una serie de posts, a lo mejor tienes 10 posts que son los mejores, lo que más está, pues a lo mejor con eso, si le das una vuelta, puedes escribir un libro. Y Antes en de Amazon lo entrar puedes. en profundidad en el tema este, ya la parte final de la charla, como profesional, como ya hemos explicado en el principio, como emprendimiento, eh, dejar claro que, bueno, tú eres uno de esos casos que han hecho lo que hay que hacer siempre, independientemente de que tengas respaldo o que no tengas respaldo, lo que hay que hacer siempre, que es no lanzarse a ciegas. Es decir, si tú quieres emprender, no hagas caso, y por ejemplo, y tienes un trabajo, no hagas caso de esas personas que te dicen, despide a tu jefe, gana dinero de la noche a la mañana. No, No, señor. Investiga, prueba, error, sin dejar tu trabajo, dedica parte de tus ahorros eso es. a formarte, ¿no? Y empieza a trabajar eso, ¿no? Que te funciona, sigue, sigue, pero no dejes tu trabajo hasta que la balanza no esté equilibrada. ¿Qué quiere decir con esto? Hasta que tú no te des cuenta, primero, de qué es eso para lo que tú vales, lo que tú sirves, que te encanta y que te da el suficiente dinero como para vivir de ello. Entonces, sí, despide a tu jefe y dedícate a esto. Pero Sí, sí. cuidado, emprender representa un gasto tremendo. Y si tú no tienes nada, o tienes un respaldo o un apoyo detrás que te permita vivir un mínimo de 6 meses a un año sin ingresar dinero, o no lo hagas. O sea, No, no, no está claro. olvídate de No, despide no, a tu está. jefe, gana dinero de la noche a la mañana, y No. aquí está la prueba. O sea, porque él no dejó su trabajo, ¿no? Ya lo ha dicho, estuvo con el plan B, ¿no? Y entonces ese plan B funcionaba, ¿no? Y cuando lo despidieron ya estaba cubierto. A pesar de todo, me imagino que pasarías un cierto tiempo pasándolo un poco mal, ¿no? Antes de... Sí, bueno, de hecho tuve una recaída, ¿no? Así entre comillas. Yo en 2018, a los 2 años, dije, o sea, otro consejo para emprendedores, la agenda de contactos. Yo Correcto. tiré de un hay un libro que me encanta que se llama Nunca comas solo, que se lo recomiendo a todo el mundo. Tiré de un buen contacto y estuve que aquí fue mi aprendizaje de marketing y ventas, estuve durante unos 2 años aproximadamente en otra empresa de clipping, pero esta vez como comercial. Ajá. Y entré como comercial porque si eres comercial, en principio te fichan. Si no respondes, te van a alargar, pero en principio tú te pagas el sueldo porque consigues clientes. Y es ahí, aprovechando mi experiencia en clipping, que tampoco hay que tirarla a la basura porque, bueno, me ha servido para muchas cosas, ya te he contado antes, incluso para aprobar exámenes de la UNED sin haber estudiado, porque tenía 20 años de actualidad en mi cabeza, de leerme 15 o 20 periódicos todos los días. Eso da para mucho, ¿eh? Bueno, dicho esto, tuve una recaída y necesité como un poco de asistencia. Ahora bien, en esta empresa yo elegí el horario y yo ya era padre. Y la cuerda se rompió con la empresa anterior después de 20 años. Pues después de 20 años, para que te hagas una idea, los dueños de esa empresa dormían a pierna suelta porque si el de Prosegur llamaba porque había saltado la alarma por error, me llamaban a mí a las 3 de la mañana. Y te puedo Lo asegurar, que te comentamos pu- antes. claro, solamente si el negocio es tuyo, eso merece la pena. Claro. Si es el de otro, te puedo asegurar que no merece la pena. Pero yo cuando hice lo de Oliver y Alma, pedir la hora de lactancia,
Te puedo asegurar, Tony, que yo iba hasta las últimas consecuencias. No fue nada épico, no fue nada de decir, ahí te quedas. Me terminaron despidiendo ellos a mí y lo pasé muy mal. Ujú. Pero yo tenía muy claro cuál era mi... O sea, yo no sé en qué momento mis jefes pensaron que iban a poder competir con Oliver y Alma. Gracias a eso, yo no he visto ni un solo acontecimiento de mis hijos, ni los importantes como echar a andar y demás. No, 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 no. Yo he estado en el entierro de la sardina, pero todos los días van Y conmigo eso solo te lo permite el emprendimiento, no el resto. solamente, claro, entonces ahora yo me siento dueño de mi tiempo. Y estuve en esta empresa en la que aprendí un montón, estuve disparando con la escopeta de otro, probando cosas del Lobo de Wall Street, de Jordan Belfort, de Gran Cardón, de gente de la que yo iba leyendo y aprendiendo, pero como un loco, porque me encantaba el tema me encanta el tema de marketing y ventas, y ahí lo puse en práctica con clientes reales. Me lo pasé fenomenal. Eso fue una experiencia brutal. Y luego ya cuando salí de esa empresa, ahí ya volar tú solo. Claro. Entonces ahí es algo gradual. Yo lo hago el símil con la cinta de correr, Tony. Tú vas en una cinta de correr, no Punto. la pares de golpe, No, porque te vas exacto. a pegar un leñazo impresionante. No diga, no, despide a tu jefe. No, 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 ve parando la cinta poco a poco y luego ya, o sea, vamos a hacer las cosas con cabeza porque hay mucha burbuja del emprendimiento. Incluso hay un libro que se llama Sé tan bueno que no puedan ignorarte, creo que se titula, que hace, es una apología que va a favor de la gente de, aunque no sea el trabajo de tu vida, Ujú. si lo haces bien, puedes tener una vida plena. Es que yo también soy partidario de eso. A ver, la Puedes, clave pero que aquí, puedes no quiere decir que la vayas a tener, porque hay muchas cosas que influyen en eso. Y eso es lo que venden la moto, los vende humos. No dicen puedes, sino que vas. claro, exacto. No, no, yo, a ver, para mí la clave, seas emprendedor o no, es trabajar con buenas personas. Correcto. Y ahora ese filtro lo aplico con mis clientes. ¿Ahora te crees que no hay clientes que te hacen perder el tiempo, que te doran la píldora, que te regalan los oídos y que son tóxicos? Ujú. Claro. Pues Así. pues como lo eran mis jefes de entonces, los que me Bueno, terminaban despidiendo, pero bueno. como sé que vas con el tiempo muy justo, vamos a Sí, bueno, entrar tenemos un ahora. ratito todavía. Sí, vamos a entrar ahora ya en la parte profesional, porque claro, lo que tú haces es escribir esos mensajes para ayudar a los emprendedores, tanto emprendedores, pymes como empresas, ¿no? A conectar con sus clientes, hacer más ventas y demás. Bueno, no eres el único que lo hace, hay otros compañeros y compañeras que también lo hacen, ¿no? De copywriting o copywriting, como se diga en inglés, ¿no? Entonces, Nacho, ¿qué es lo que te diferencia, te hace diferente a ti del resto de compañeros y compañeras que hacen que recurran a ti y no a ellos? A ver, a mí es una pregunta que me gusta mucho porque descubrir que te contraten por ser tú me empezó a pasar con los monólogos. Ujú. Y que alguien te pague un avión para ir a Mallorca o a Ibiza o a donde sea para que estés en un evento suyo, eso ya te hace... Y porque o sea, habrá otra persona que pudiera hacer, otro monologuista de la zona que pudiera hacer este evento, ¿no? Pero no, te quieren a ti. Entonces, lo primero, darme visibilidad. Dice la gente que no tienes que hablar de tu libro, pero me vas a perdonar, yo utilizo las redes sociales para hablar de mi... Esto lo suele decir gente que no tiene libros. Eso para empezar. Entonces, yo sí hablo de mis libros. Para mí, yo utilizo las redes sociales a mi favor. Yo en las redes sociales lo llaman aportar valor, pero muchas veces es copiar-pegar. Y Exacto, él eso no... es lo que yo siempre digo. Vamos a ver, las redes sociales no son para vender, no son para captar. Las redes sociales son una herramienta que tienes que utilizar para llevar a la gente a tu casa o Exacto, a tu tienda. Y ahí es donde vas a poder... eso es. perdona un momento que piquen a la puerta, un segundo. Vaya hombre, de putadero. Sí, fuera. Fuera.
Caray, perdona, vamos a tener que hacer lo que en las películas, repetir. Bueno, vamos a ver. Voy a volver a hacerte la pregunta, en cierta forma. Tengo 20 minutos, ¿eh? Sí, no, Tranquilidad. no, sí, ya estamos acabando, por eso ¿Vale? O sea, Bueno, 1, 2, 3, grabando. Bueno, ya conocemos la parte, digámoslo así, de Nacho como persona. Vamos a la parte profesional, como yo siempre digo, porque Nacho, lo que tú haces, lógicamente, ayudar a los emprendedores, pymes y empresas a clarificar su mensaje, por la parte escrita, lo que la gente conoce como copywriter o copywriting o copyright. ujú. Claro, no, ni lo has inventado tú, ni eres el único que lo hace. Hay más compañeros y compañeras que lo hacen. Entonces, a mí me gustaría saber qué es lo que te diferencia a ti de estos compañeros y compañeras que hace que te contraten a ti en lugar de a ellos. Pues mira, esto me pasó desde los tiempos de los monólogos. Me pasaba siempre que mis monólogos no se podían copiar porque eran mi vida sacada un poco de quicio. Ujú, Pero eran ejemplos de mi vida real. O sea, no eran chistes aprendidos de otros ni nada por el estilo. En el tema del copywriting, de hecho, tengo clientes que me dicen, te contraté porque ponía que eras escritor. Y soy un escritor que, como habrás tú lo has podido comprobar, que no soy umbral ni escribo una prosa, es bastante coloquial, ¿no? Entonces, a partir de ser capaz de haber contado mi historia, es como mi aval para ser capaz de contar la tuya, tanto a nivel personal como a nivel profesional. exacto, Entonces, es un totalmente de poco, acuerdo. Es que es como, tú no te vendes como copywriting, aunque si no, se pero ve luego, en bueno, tu de hecho, web. hoy he estado trabajando en el lead magnet de un cliente. Entonces, tener la imaginación entrenada, haber escrito 7 libros, todas esas experiencias, bueno, he hecho podcast, bueno, un montón de cosas he hecho. Ujú. Entonces, ser ejemplo, no sé, no hay que decirlo con corte, pero ser coherente con lo que vendes. O sea, no, yo no me hice un curso antes de ayer y ahora hago un refrito. Es conocimiento más mucha experiencia. Experiencia demostrada de hablar en público. Doy formaciones en empresas. Pues imagínate yo que he estado en el Vietnam de hablar en público, que es en locales con borrachos que no te hacían caso. Claro. Y Si tú, has- encima si tú has estado ahí, eres capaz de ponerte en la posición de la persona a la que quieres ayudar. exacto. La gente me dice mucho lo del humor. Oye, pero, ha sido con el humor, la comedia. Si te tengo que dar una formación de 8 horas a tu equipo, lo vamos a pasar en grande. En grande. Porque yo voy a aprovechar todo lo que me dé esta gente que encima se está quieta, está sobria y me hace caso. El paraíso. Pero les voy a preguntar un montón. Les voy a preguntar, les voy a hacer partícipes. Vamos a disfrutar. Yo disfruto como un enano y termino reventado en el hotel. Eso también te lo digo, pero digamos que todo ha cristalizado en algo coherente, ¿no? De decir, el Story Brand es una metodología muy concreta creada por Donald Miller. Y yo he adoptado esa metodología porque me engancha mucho con un esquema sencillo de historias, de películas, en la que hay un protagonista que quiere algo, que es tu cliente, quiere algo pero tiene un problema, de 3 tipos, externo, interno y filosófico, conoce a un guía que eres tú, que eres el 10% de tu discurso de ventas, el 90% es él, el cliente, Ujú. el que tiene que triunfar es el héroe, tu cliente, que le demuestra empatía y autoridad
le propone un sencillo plan de 3 pasos, no de 52, le hace una llamada a la acción súper importante para conseguir el éxito y evitar el fracaso. Y todo eso me recuerda a mi padre, me recuerda a las películas que yo veía con él, esquema básico de cualquier historia. Y ese Story Brand es como suelo decir yo, Tony, estuve mucho tiempo buscando el qué y con el Story Brand encontré el cómo. El cómo. Perfecto. Bueno, y entonces ahora ya sabemos a lo que te dedicas. Está muy claro y además bien claro qué te diferencia del resto de compañeros y compañeras sin menospreciarlos, por supuesto, porque cada maestrillo tiene su librillo y el tuyo es muy especial y a mí me encanta, es muy similar a lo que yo hago, pero en otro nivel, ¿no? Lógicamente. Entonces, vamos a ir ahora a la despedida, que consiste ni más ni menos en que, bueno, si tú crees que se ha quedado algo en el tintero, que quieras decir a la persona que te está oyendo o te está viendo que le pueda ayudar, ¿no? Y, lógicamente, promocionar o dar a conocer cómo contactar contigo, sitio web, redes sociales y demás, y despedirte de las personas que están ahí, que han llegado hasta aquí, hasta el final. Desde ya de antemano yo darte las gracias por dedicarme tu tiempo. Pero ahora te voy a poner a ti exclusivamente para esta parte, la parte final de lo que tú quieras decir, promocionarte y despedirte. Así que, Nacho, muchas gracias y adelante. Pues nada, Tony, decirte que ha sido un placer. Tampoco me quiero enrollar mucho más. La gente me puede encontrar básicamente en nachocaballero.com, que es una web que no llama engaños, soy yo mismo.com. Y ahí podrá empezar a tirar del hilo y empezar a ver todo lo que hago. Y bueno, por supuesto, yo soy de los de, esto te sonará, ¿no? Lo de intentar conseguir el correo electrónico de la gente que me quiera escuchar. Me encanta enviar mensajes primero a mi base de datos y luego en lo que quede quizás lo ponga en redes sociales, pero me parece muy importante que la gente sea consciente de que no puede gustar a todo el mundo y que basta con gustar a unos pocos para tener un buen negocio. Esto se lo escuché a Irra Bravo. Hace falta que te quiera muy poca gente para que tú tengas un buen negocio en Internet. Y ese sería un poco el mensaje. Agradecerte la entrevista y nada, espero que haya contribuido a tu audiencia, que haya dado ideas, inspiración y que bueno, la gente tome la mejor decisión en cada momento y sobre todo que haga muchas cosas, porque la gente que hace muchas cosas de vez en cuando alguna funciona y esa es un poco de las claves de haber hecho tantas cosas a lo largo de la vida. Perfecto. Bueno, y ahora una cosa que se me ha pasado, el tema de tus libros. Bueno, los libros los podéis encontrar también en la web, están en Amazon. Si ponéis Nacho Caballero vais a encontrar los 7 libros y ahí vais a poder ver pues, el de No soy el típico, que es un poco el origen de todo. Y luego, bueno, hay un libro sobre desconexión de redes sociales durante 6 meses y mi experiencia ahí contada, que se llama Ya no me gusta. En pandemia escribí Pareja y equipo, que es un alegato a favor de la familia, de la responsabilidad, la paternidad responsable por encima de otros parámetros y también mucho de gestión del tiempo y del dinero, de cómo están conectados. Luego hice otro concreto sobre el tema del dinero que me parece básico, gestionar bien tu dinero para poder, si gestionas mejor tu dinero, por resumirlo mucho, puedes llegar a rechazar un trabajo de mierda, así hablando en plata. Y luego el de escuchar, detectar, ayudar, que recoge toda mi experiencia laboral y uno que acabo de publicar que se titula Tu vida cuenta, que une la psicología, mi mujer es psicóloga, la psicología y el storytelling para ayudar a la gente a tomar mejores decisiones en su vida y que o recuperen el protagonismo de su propia vida o lo tengan por primera vez, lo sientan por primera vez. Perfecto, pues muchísimas gracias, Nacho. Y bueno, ya a vosotros simplemente deciros que os espero la próxima semana con un invitado o una invitada nueva. Ya sabéis, no faltéis porque paso lista. Nos vemos. Chao. Hasta luego, chao. Podcast y videopodcast e-marketer social están patrocinados por SiteGround.
Por último, si este vídeo te fue de utilidad, compártelo y dale a me gusta. No te olvides de suscribirte para recibir los nuevos tutoriales que publicaré en el canal. Si tuvieras alguna pregunta, déjala en los comentarios que con gusto la responderé. Muchas gracias. Mi nombre es Tony Herrera.